con este tema de las redes sociales, realmente ni siquiera es tanto solo la comparación que mencionabas, que obviamente es algo que está ahí, sino también que hay como comunidades que pueden ser bien, bien peligrosas, pues, o sí, o sea, hay comunidades que literalmente promueven este tipo de cosas, entonces es algo bien ahí, bien, bien complicado. No lo sé de primera mano porque no he tenido un tipo de trastorno o situación como esa a nivel personal, pero me puedo imaginar o trato de imaginar lo que se debe sentir pasar por uno de esos momentos Claro. y tiene que ser algo que te afecta a todos los aspectos de tu vida. Bienvenidos todos a otra semana más en Personal Upgrade Academy, un espacio creado donde semana a semana nos sentamos con personas de todos los caminos de la vida a conocer sus aciertos, sus fracasos, sus errores y en final su historia, quiénes son, cómo quedaron vinculados a lo que hacen y por qué hacen aquello que les apasiona, les mueve y están llevando ese mensaje o esa tarea o ese empeño en lo que ponen al mundo y a las personas a las que tocan y a las que llegan. El día de hoy, episodio 102 de nuestro podcast, ya cruzamos la línea del episodio número 100, que era una meta que saben que aquí en esta comunidad teníamos hace rato. Y en esta conversación va a ser una conversación que creo que por supuesto es muy importante porque es un tema que a todos nos incumbe y por otro lado creo que viene y van a estarla escuchando ustedes en un muy buen mes porque siempre por alguna razón a inicio de año, en estos primeros meses la gente tiende a ponerle un poco más de atención a este tema. Sin embargo es algo a lo que hay que prestarle atención durante todo el año, pero creo que va a ser un buen momento para que escuches mucho lo que vamos a hablar y pongas aquellas cosas que escuches aquí en práctica y te lleves mucha la información no solamente para tu vida personal, sino también para compartir tal vez a personas cercanas que sientes tal vez fuera bueno y positivo que escucharan esto. Si estás aquí por primera vez, gracias por acompañarnos. Si ya estás aquí hace rato, nuevamente gracias por regresar. Y recuerda que nos puedes buscar en todos lados, YouTube, Spotify, TikTok, Apple Podcasts, Spotify, donde tú quieras nos encuentras como Personal Upgrade Academy. Con eso dicho, vamos a revisar por acá, episodio número 102. Adriana Salinas, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, a ti por aceptar la invitación y vamos de una vez a entrar en materia. Por supuesto, como estaba diciendo y la gente todavía se está preguntando cuál será el tema central, hoy vamos a hablar de salud, vamos a hablar de nutrición, eres magíster Ujú. en trastornos alimenticios, pero antes de entrar en materia, quiero conocerte un poco. Siempre me gusta ir poniendo como las bases para que las personas se lleven un poco del invitado, un poco de la esencia de con quién estoy hablando. Porque hay personas que estarán escuchando esto que te conocen y hay Ujú. personas que no. Entonces siempre es importante como dar un poco de contexto. Me gustaría conocer de tu persona cuando terminas trabajando en salud, terminas trabajando en nutrición, que obviamente es algo que impacta la vida de las personas. ¿Esto es algo que tuviste cerca de infancia? ¿Hay algún doctor, algún médico, alguien vinculado al tema de salud en tu familia? ¿O dónde estuvo el momento cuando esto te llamó la atención? Ok. Este, no, nunca ha habido ningún médico ni nadie que trabaje realmente en salud en mi familia. Y bueno, creo que empezó a llamarme la atención como en el último año de la escuela, que empecé como a meterme mucho en la parte de alimentación. Era algo que, bueno, empecé a investigar mucho, a leer mucho, y simplemente como me llamó, pues me llamó la atención el tema. Ok. Ujú. O sea que no es algo, porque muchas veces la gente, por haber tenido cercanía, digamos, con esos temas de infancia, ¿sabes? Es por ahí donde viene el tema. Entonces, en tu caso personal no es eso, sino que a medida que fuiste avanzando en la escuela, ciertas materias, tal vez más ligadas a la ciencia y demás, te fueron llamando la atención. Ahora, de que algo te llame la atención a que algo se vuelva el camino de vida que eliges, son dos cosas, porque yo he tenido muchas cosas que me llaman la atención, sin embargo no he terminado por ahí. ¿En qué momento tú te diste cuenta, esto es algo que quiero perseguir, esto es algo que siento que me llena, me hace sentir bien y siento que aparte también puedo impactar a personas? Ujú. A ver, bueno, para serte muy honesta, creo que fue algo cuando yo tenía como 12, 13 años. Yo tengo una hermana mayor Ok. y ella sufrió de anorexia. Entonces, Mm, obviamente esto es un tema que va muy vinculado al tema de la alimentación ajá. y creo que por ahí como que me empecé a involucrar, quise como, qué sé yo, empezar a leer un poco sobre el A tema. entender, a buscar. Ajá. Ok.
Y bueno, ya como cuando estaba en el último año de la escuela, en verdad se me habían dado muy bien las ciencias, tipo química, biología, lo que sabía, como un poco estaba involucrada en la parte de nutrición. Y bueno, decidirme por ahí. Ok, Ujú. sí viene, entonces no es de alguien de la familia que estuviera involucrado, pero es de una situación personal que te lleva a esas ganas, esa curiosidad de entender, de comenzar a buscar respuestas de por qué se dan este tipo de situaciones. Que obviamente eh, este caso, digamos, particular de tu hermana, como tu hermana, hay miles de personas alrededor del mundo que sufren de este o otros tipos de trastornos Ujú. y esto entiendo por conversaciones que he tenido o por personas cercanas que han vivido este tipo de temas, que no solamente afecta al individuo, sino al entorno, porque hay muchas personas que como tú, por ejemplo, como hermana menor, estuviste preocupada, tal vez los padres. Claro, Entonces, este tipo de trastornos no impacta a una sola persona, sino a un ambiente entero. claro, sí. Y en verdad, o sea, la historia va un poco más allá porque realmente empecé, o sea, ya de más grande, ¿no? Como te digo, último año de la escuela y tal, a involucrarme mucho en el tema. Empezó a llamarme mucho la atención la parte de alimentación, aprender eso. Y cuando decido estudiar nutrición, pues ya ahí viene toda la parte de, ¿qué te digo? Bueno, terminé yo un poco involucrada en el tema de desórdenes de alimentación realmente Ah, también. wow. Sí, es algo bien complejo, es algo bien difícil de entender cuando lo ves desde afuera, pero bueno, pues sí, pasó así y nada. Luego cuando me gradué empecé a trabajar un poco con la nutrición tradicional realmente, me Ok, gustaba mucho lo que era la nutrición deportiva. ok. Trabajé en esa área como por 3 años hasta que me di cuenta que realmente lo que quería hacer era ayudar en esta parte de desórdenes de alimentación que no, realmente no hay como mucha ayuda, pues. Ujú. Y bueno, así fue un poco como terminé en toda esa área. En este área ya más específico, pues dentro de la nutrición obviamente hay muchos aspectos que uno podría cubrir dentro de la nutrición. Tú te Sí, fuiste más por el tema de desórdenes o trastornos alimenticios, exacto. tanto por experiencias que viviste de cerca como por lo que mencionas ahorita, tal vez algo que viviste en carne propia en algún momento. Claro. Te quería preguntar sobre estos temas, que obviamente hay muchos, pensaría yo, desconozco, pero quisiera irlo aclarando y también así las personas puedan ir entendiendo un poco más. Cuando se habla de trastornos alimenticios, creo que lo que uno conoce o tiene en la parte de arriba de su cabeza es anorexia, Ujú. bulimia y ya, realmente es hasta ahí donde llega mi Sí. conocimiento, pero me imagino que hay muchas otras formas en cómo se manifiesta o se puede manifestar cuando una persona tiene este tipo de trastornos. Claro, sí. Bueno, anorexia y bulimia son como tú dices, de repente los más comunes o los que, o sea, sí, a nivel de estadística, los más frecuentes y también Ok, los que la gente más conoce. Pero realmente hay como muchos otros niveles también. O sea, no necesariamente llegar quizás a un diagnóstico de una anorexia, una bulimia o un trastorno por atracón, que es otro bastante frecuente también, sino simplemente como digamos que quizás pasos un poquito previos, ¿no? Que son bastante comunes, que muchísima gente vive con eso y que no se hablan lo suficiente. O sea, por decirte, hay un tema que es la anorexia atípica, que es de repente una persona que tiene como la gran mayoría de los síntomas, pero no llega a completar el cuadro para tener un diagnóstico como tal, ok, pero que sí puede como tener muchos de estos temas, ¿no? ok. Y así también con la bulimia y con el Y trastorno que, por y que atracón. a pesar de no estar, en ese caso, a pesar de no estar diagnosticado, puede estar sufriendo mucho de las cosas que también sufre una persona ya 100% Diagnosticada. diagnosticada. Sí, o sea, realmente un poco la diferencia viene siendo la etiqueta, ¿no? De, ok, cumples con todo el checklist del manual Entonces eres, diagnóstico, entonces tienes el diagnóstico como tal, pero realmente, o sea, el nivel de sufrimiento a nivel emocional, psicológico y ujú, físico también puede ujú. ser exactamente igual. Claro, como te comentaba en antes, tras cámaras, tengo un muy buen amigo que también ejerce en el área de la nutrición. Ujú. Y bueno, esto ya habrá sido hace algunos años atrás, conversamos sobre el tema de la atención de esa relación paciente profesional, digamos, Ujú. quien le atiende, y que muchas veces él aprovechaba para en sus atenciones o en sus entrevistas cuando está con pacientes y demás, entender un poco también a la persona, no solamente de qué estás comiendo y qué no, sino cómo estás en casa,
cómo está el trabajo, porque esas son las cosas que tal vez son invisibles, pero realmente inciden en cómo una persona se relaciona con el alimento. Claro, totalmente. Ojalá todos los profesionales en verdad tuvieran ese abordaje integral, ¿no? Porque al final en la alimentación no es como cuánto mides, cuánto pesas y esto es lo que deberías comer. Es Ujú, como, bueno, cómo es tu estilo de vida, cuáles son tus posibilidades, cuáles son los retos que tienes. ujú, Y con este tema en particular de trastornos de alimentación es mucho lo que decías, el cómo estás, cómo estás ujú. emocionalmente, de repente cómo te sientes. O sea, es mucho de psicología también Claro, realmente. claro, porque, Ujú. porque de ahí puede venir mucho de eso, o sea, o ese puede ser como esa chispa que comienza a llevar a la persona hacia un trastorno. No es meramente un tema de si tenía la dieta adecuada o no, sino, Claro. y pienso que puede venir todo, desde los niños más pequeños. Hace no mucho conversé con el doctor Israel Ríos, Ok. y él mencionaba de que desde muy pequeños Ujú. ya nuestras poblaciones latinoamericanas vienen con temas de muy baja educación, digamos, a nivel de nutrición, de salud, de alimentos. Entonces, esas personas desde pequeño pueden ir como creando estos patrones que luego más adelante son o más difíciles de corregir o es cuando terminas ya, digamos, teniendo ese cuadro completo. Claro. Sí, sí, totalmente. Y en verdad esto de los trastornos de alimentación involucra esta parte como psicológica, emocional, social, que es importante entender en consulta, como poder conocer bien a la persona. Pero también es curioso que involucran otros factores como factores biológicos, o sea, es algo muy genético también. Mm, em, y bueno, toda la parte sí, o sea, psicológica y social, ¿no? Biológico, psicológico y social. Es como una combinación de estas tres cosas. Entonces, entender, como ir más allá, el conocer a la persona, tomarte el tiempo es bien importante. Sí, y ahora que tú lo mencionaste, pensarías que a nivel general, porque Ujú. obviamente en todo tipo de ramas y en todo tipo de industrias hay todo tipo de profesionales, ¿no? Hay profesionales que lo hacen de una forma muy straightforward o muy directa y vienes, te peso, como tú dijiste, te peso, te mido tu altura y esta es tu dieta. Ajá. ¿Cómo pensarías que está en el colectivo que hay de nutricionistas o de profesionales de la salud, en tu punto de vista, cómo crees que está balanceado entre personas que se toman el tiempo de tener una atención más integral y personas que son un poco más reducidas, digamos, en darle esa posibilidad al paciente de sentirse cómodo, sentirse que realmente no solamente te están dando una dieta, sino que te preguntan y realmente buscan llegar al fondo de lo que está Claro. pasando? Bueno, creo que cada vez es más común que haya este abordaje integral, ¿no? Y más allá, en verdad, de que haya un trastorno de alimentación o no, o sea, en general es importante que haya un abordaje integral. Hay algo que, o sea, es como un movimiento que ha crecido mucho a lo largo de los últimos años, que es como el abordaje no pesocentrista, que es un abordaje que Ajá. en verdad, a mi parecer, es el adecuado, pues, ¿no? Que se enfoca en los hábitos de la persona, ¿verdad? En Ujú, conocer, como tú decías, cuál es tu estilo de vida, a qué te dedicas, cómo manejas el estrés, cómo es tu calidad de sueño, cómo es tu nivel de actividad física, o sea, conocer a la persona realmente y enfocarnos en cambios de hábitos que promueven lo que es la salud, al final, que ujú. se supone que ese es el punto final de la nutrición, ¿verdad? El promover la salud. Ajá. Entonces, digamos que el otro tipo de abordaje más pesocentrista no se está preocupando realmente por la salud de la persona, sino por el peso de la Por los persona, números. por los números. Tu Ujú. altura, tu peso, tu composición corporal, tu grasa. Claro. Ok, Y eso es bien limitante, incluso porque, por ejemplo, se basa mucho en lo que es el IMC, ¿no? El índice de masa corporal y ajá. decirte, bueno, tú mides tanto, entonces deberías pesar tanto y si pesas más, entonces estás en sobrepeso o estás en infrapeso y todas estas ecuaciones realmente son bastante obsoletas, por decirlo de alguna manera, ¿no? El índice de masa corporal, por ejemplo, es algo que solamente toma en consideración la estatura de la persona para decirte cuánto la persona debería pesar. O sea, la Correcto. estatura, ya. Es tipo una guía, o sea, funciona para algún tipo de aspecto, pero si te centras solamente en eso,
obvias o pasas por alto muchas otras cosas que componen Claro. al final al Las individuo. más importantes probablemente, ¿no? Porque Claro, el índice de masa corporal es, ajá, el resultado de una ecuación que toma en cuenta tu estatura, pero no toma en cuenta de repente la densidad de tus huesos, o sea, tu composición corporal ujú, y marcadores de salud realmente. O sea, qué sé yo, tus exámenes de laboratorio no salen en un IMC, ¿no? Y todo esto, estos otros componentes que afectan lo que son los hábitos de una persona, pues tampoco. claro. Mira que el término ese que dijiste, pesocentrista, no lo conocía. Ok. Sin embargo, me hace mucho sentido y pienso que por algún tiempo, tal vez en una nutrición, cuando lo ves más tradicional, Ujú, eso es lo que, cuando tú ibas a atenderte, eso es lo que esperabas. Como que dónde totalmente. estoy, estoy por arriba, estoy por abajo. Y creo que de una forma consciente e inconsciente eso le pone mucha presión también al paciente. Como que la gente tal Claro, vez sale huyendo de esa visita porque tal vez te portaste mal, entre comillas, y comiste y te subiste exacto. de peso y creo que eso hace que las personas, uno, se sientan como Juzgadas. juzgadas o alienadas de quien realmente debe ser tu partner o tu ayuda en todo este proceso que es el nutricionista. No Claro, estás yendo al nutricionista que te regañe, estás yendo al nutricionista a ver cómo juntos crean claro. un- Cambiar hábitos, Exacto, hacer cambios que realmente sean sostenibles, que sean realistas para ti, con los que te sientas cómodo. Creo que sí, se debería tratar de eso, ¿no? Y, y la parte de no peso centrista, como te digo, es precisamente porque el objetivo es encontrar, ok, este punto en el que tú puedes hacer ciertos cambios en tus hábitos, en tener una alimentación que sea, claro, nutritiva, saludable, balanceada, tener una vida activa, y entonces que el peso que resulte de todo eso, de repente es tu peso ideal, ¿no? Porque tienes buenos hábitos, o sea, tienes orden en tu estructura de alimentación, tienes una vida activa, una buena rutina de sueño y entonces el peso que resulta, pues a lo mejor es tu peso. Si los claro. marcadores de salud están bien, exámenes laboratorio y todo lo demás, pues ese es tu peso ideal. Contrario al otro lado, que el peso ideal no, es el resultado de la estatura entre el peso al cuadrado, Sí, ¿sabes? claro. Es muy numérico en vez de, como tú dices, integral. Antes mencionaste un tema, una palabra específica que me parece curioso escucharlo incluido o metido en el paquete con la nutrición. Sin embargo, quiero saber tu punto de vista y seguro sé que a nivel profesional, cuando atiendes pacientes, estoy seguro que debe tener un peso importante en la ecuación. Hablaste del sueño, Ya. que si bien es cierto no es un compuesto nutricional per se, en esa ecuación, eh, desde tu punto de vista como profesional, ¿qué tan importante es para ayudarte? Entiendo que las personas que están deprivadas de sueño, no sé, tienen más ganas de comer o es más difícil Ujú. mantener una dieta saludable, etcétera. Entonces, ¿cómo estas dos se combinan? Ya. Lo que pasa es que cuando hablamos de salud, realmente es difícil como separar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte del sueño, en la noche es cuando nuestros niveles hormonales, por así decirlo, se balancean, ¿sí? Porque funcionan con el ritmo circadiano, entonces en la Ajá, noche pues la hormona de crecimiento aumenta, el cortisol disminuye, hay una serie de fluctuaciones que si tú no llegas a tener como esta rutina de sueño adecuada, entonces empiezas el día con el cortisol súper hiper elevado y ya ahí todo tu... O sea, las hormonas son como una cascada. Algo no está funcionando bien, una hormona se altera y todas las demás se van a alterar. claro. Entonces, si tus hormonas no están funcionando de una manera balanceada, adecuada, por ejemplo, un proceso de pérdida de grasa puede ser bien difícil. De hecho, si Ajá, tú tienes el cortisol elevado, que es la hormona del estrés, porque no descansaste bien, correcto. eh, la insulina se eleva con el cortisol. Y la insulina, cuando está elevada, el cuerpo entra en un modo de almacenar grasa. Entonces, Ah, sí se wow. combinan, o sea, es algo que tiene que ir de la mano, ¿no? Si tú, por ejemplo, buscas mejorar tu composición corporal, crear masa muscular, la masa muscular se crea también cuando dormimos, que es cuando la hormona de crecimiento aumenta. Entonces, es algo que te Ok, está totalmente como... Funciona como una cascada, pues si ok. queremos que las cosas funcionen bien, entonces la parte del sueño, igual que la parte del ejercicio, la gestión del estrés, también por lo mismo la hormona del cortisol es súper Ujú. importante. Claro, entonces son diferentes componentes que como tú dices, no es que están y viven por separado, o sea, son Claro, cosas que se apoyan el uno del se otro y complementan. no es como para entrar en un debate que a veces uno podría irse por ese rabbit hole como que bueno, esto es lo importante y estas otras dos cosas no, o sea, como que Claro, todo ayuda a mantener ese balance de la persona
y uno impacta al otro. Si no estoy durmiendo bien, me va a ser más difícil mantener mi alimentación. Si tengo una alimentación pobre o mala o dañina para mi cuerpo, tal vez no voy a dormir y descansar tan bien. Si soy Claro, una persona sedentaria, voy a tener menos energía. O sea, todo ese tipo de cosas todo se complementa. se complementan para ayudarte al final a lograr ese objetivo que, como bien lo mencionaste, no estamos hablando de peso a nivel de salud, sino de bienestar. O sea, Exacto. de salud, Bienestar creo que es la palabra como... de salud Ajá. como generalizado, generalizado. Ujú. Quería preguntarte, regresando al tema de aquella cosa en la que decidiste hacer una maestría, que es el tema Ajá. de trastornos alimenticios. Cuéntame un poco cómo estamos en Panamá, cómo estamos en Latinoamérica. ¿Es algo común? ¿Se está viendo menos? ¿Es Ok. algo que los jóvenes están sufriendo? ¿O es en poblaciones de mayor edad? ¿Cómo estamos un poco en esos temas? Ok. Realmente es algo bastante común. Siempre ha sido algo común. Creo que hoy en día, primero, se habla más del tema. Es un tema a lo mejor menos tabú que Menos antes. tabú, Ujú. ok. Y por otro lado, también se han disparado bastante las cifras. Con el tema de la pandemia, Ujú. con el tema de las redes sociales, realmente son, o sea, las redes sociales para mí también son como una herramienta de trabajo y es una manera de llegar a la gente y para mí la manera en la que nos conectan pues es algo asombroso realmente, pero también es como un arma de doble filo, sobre Así todo es. en adolescentes. Yo tengo adolescentes de 13, 14 años que se meten en todo este mundo de trastornos de alimentación y un poco como el detonante vienen siendo las redes sociales, ¿no? Las comparaciones, los cuerpos que Claro. ven. Sí, o sea, sí, es una locura. Y no voy a decir que es la causa, porque como te decía, las causas realmente son, o sea, una combinación de factores biológicos, psicológicos, sociales, pero sí pueden ser como parte de este componente social, como un detonante bien Un importante. catalizador importante. Exacto. Ahora esa hiperconectividad que hay, Ujú. creo que esa naturaleza que tenemos como seres humanos a la comparación y ahora como tú dices, tal vez las niñas jóvenes o los muchachos jóvenes tienen como estas comparaciones con el cuerpo del verano o lo que sea que vean ahí que los pueden Exacto. llevar a autopresionarse como ¿por qué no me veo así? Si no me veo así no soy suficiente y Claro. todo este tipo de temas. De hecho, eh, cuando me salió tu nombre para invitarte acá y comencé a revisar tu perfil un poco, veo que haces mucho trabajo y usas muy bien tu espacio y has dedicado tu espacio a justamente compartir ese mensaje. Como que no somos un número en la balanza, Exacto. no es un tema de autocastigarse, es un tema de buscar balances y entender de que todos, hasta el más estricto, siempre es un up and down, ¿no? Siempre Sí, están ahí. claro, claro, sí. Este, con este tema de las redes sociales, realmente ni siquiera es tanto solo la comparación que mencionabas, que obviamente es algo que está ahí, sino también que hay como comunidades que pueden ser bien, bien peligrosas, pues, o sí, o sea, hay comunidades que literalmente promueven este tipo de cosas, entonces es algo bien ahí, bien, bien complicado. En Panamá las cifras también son bastante altas y no hay tanta ayuda realmente como en otros países. O sea, en Estados Unidos, Europa, obviamente muchísimo más avanzados, pero en otros lugares de Latinoamérica hay clínicas especializadas en estos temas y Panamá es Ujú. uno de los pocos lugares que en verdad no hay un lugar como, o sea, una clínica especializada. Cada vez sí, como que hay nutricionistas que se enfocan más en esto, psicólogos, pero, pero todavía falta Claro, bastante. o sea, hay mucho por hacer, lo cual desde un punto de vista, digamos, profesional es bueno porque hay mucho camino por abrir y Claro, mucho por compartir y mucho por trabajar y mucha gente por ayudar. Por otro lado es malo porque a medida que pasa el tiempo hay personas que de verdad sufren las consecuencias de estar experimentando un tipo de claro, trastorno o algo que no lo sé de primera mano porque no he tenido un tipo de trastorno o situación como esa a nivel personal, pero me puedo imaginar o trato de imaginar lo que se debe sentir pasar por uno de esos momentos claro, y tiene que ser algo que te afecta a todos los aspectos de tu vida totalmente, personal, escolar, académica, tus relaciones interpersonales. claro. em, entonces estoy seguro que debe ser complicado no tener esos lugares donde puedas ir a apoyarte y no lo sé, pero me atrevería a decir que seguramente en los estratos sociales más altos, si no hay muchos lugares, no tienes a dónde ir y en los lugares de estratos más bajos
aún más todavía acentuado el hecho de que no tienes en quién apoyarte Claro. si existen este tipo de trastornos. Totalmente, sí. Por lo menos o sea, con esto que mencionas, yo creo que psicólogos, psiquiatras, nutricionistas especializados en esto, porque sí es bien importante que cuando son estos temas, el profesional, ya sea nutricionista, psiquiatra, psicólogo, sea especializado. Yo pienso que más todavía en la parte de nutrición, que si tienes un trastorno de alimentación y vas con un nutricionista tradicional, hasta puede ser un poco contraproducente, ¿no? Por los temas que se trabajan en una consulta tradicional. Entonces, normalmente el apoyo que hay por esa parte en Panamá es en el sector privado. Obviamente, en el sector público no hay nada. Y ya cuando los casos son un poco más avanzados, por lo menos a mí me ha tocado muchas veces referir pacientes afuera. Una clínica, o sea, hay clínicas en México, en Bogotá, en Costa Rica. Son como normalmente las que la gente de aquí tiene que ir, ¿no? Cuando están, como dices, en un momento... Sí, o sea, como en niveles un poquito más críticos en los que se necesita ya, porque esto tiene como muchas etapas, ¿no? Por así decirlo, o sea, etapas leves, moderadas, y ya cuando son más graves, más críticas, en verdad toca una hospitalización. Wow. O sea, son como... Hay diferentes niveles, y ya cuando se llega para allá es referir afuera, porque realmente en Panamá no hay. Claro, pero no por los profesionales per se, sino por los espacios necesarios para... Sí, o sea, sí, el espacio, o sea, una clínica especializada no hay. Puede tocar y hospitalizar en un hospital normal, pero no es realmente lo que se necesita, no es el ambiente, ¿no? Claro, porque me imagino que estos temas, al igual que con otras complicaciones de salud, digamos, trastornos mentales o cualquier otro tipo de complicaciones que uno puede tener en los aspectos de salud a nivel general, se necesitan espacios como de recuperación, por llamarlo así, como una persona que, no sé, una persona que tiene adicción tal vez a las drogas necesita un rehab y un lugar donde se sienta seguro y pueda recapacitarse. Me imagino que así tal vez es con algunos trastornos, algún lugar que pueda tener ese apoyo constante. Sí, o sea, por lo menos los centros que te digo de México, Colombia, Costa Rica, yo que hice la maestría en Madrid, me tocó allá rotar por diferentes clínicas y son literalmente así, o sea, son centros especializados en los que la gente se interna por 3 meses y ahí tienen su desayuno, su almuerzo, su cena, las meriendas, terapias con psicólogos, con nutricionistas, terapias grupales, individuales, o sea, es como un centro que se especializa en que tú salgas de ahí bien. Claro, ¿no? Y sí, en Chile también hay aquí, incluso en Bolivia hay, bueno, sí, en Panamá es como algo que hace falta. Que hace falta. ¿Y crees que sea algo que suceda en Panamá anytime soon? ¿Lo ves como algo que podría pasar aquí en Panamá? ¿O crees que por las necesidades tal vez a nivel de salud generales hay otros áreas donde van a enfocarse primero? Bueno, realmente sé que hace unos años hubo una clínica de España que estaba buscando como venirse para Latinoamérica. Panamá estaba en el mapa de opciones, al final se fueron a Chile, pero era como algo que se estaba considerando. Ya de ahí pienso que tendría que ser como algo, o sea, algo privado. A mí me encantaría en un futuro poder hacer algo así, pero obviamente es algo que requiere pues todo un equipo de profesionales. Sí, bueno, es algo un poquito complicado por ahora. Pero bueno, es algo que piensas que es necesario y que si se dieran las posibilidades te gustaría hacer en algún futuro. Sí, totalmente. Y creo que eventualmente tiene que haber, o sea, tiene que pasar. Claro. Porque sí, como dices, es pensar e imaginarme yo de personas que están en ese nivel donde requieren ese tipo de apoyo y se les puede dar a una fracción de lo que realmente necesitan. O sea, no es lo mismo, como tú dices, atenderte y tenerte en un hospital privado o público que está con otro tipo de atenciones y otro tipo de personas recibiendo tratamiento, y tú estás acá con este tema que es muy particular realmente. Claro, sí. Entiendo entonces, y quería saber eso, dónde estamos parados como país, cuál es el panorama también a nivel latinoamericano. Entiendo entonces que tenemos buenas clínicas en algunos otros países, pero que no hay nada local.
Ahora, te quería también preguntar, cuando una persona eh, X trastorno alimenticio y no, y me imagino que, bueno, sí, claramente hay diferencias entre los unos y los otros, pero una persona que está ahí y ya ha sido diagnosticada, o una persona que no, pero de alguna forma siente o conoce que ha tenido algunos síntomas relacionados a algún diagnóstico, ¿cuáles son buenos lugares para empezar o para que la persona pueda comenzar a buscar ayuda o recursos donde pueda aprender o cosas que pueda hacer que tal vez le comiencen a ayudar a sanar esa relación que tiene con la alimentación? Ujú. A ver, creo que hoy en día, gracias al internet y las redes sociales, es mucho más fácil poder obtener este tipo de recursos. Hoy en día, en verdad, hasta en Instagram hay un montón de cuentas que crean conciencia, te ayudan de repente a darte cuenta de que sí te identificas con ciertos síntomas. Hay hasta cursos, libros, o sea, hay un montón de recursos que uno mismo puede usar. Pienso yo que es para tomar conciencia, principalmente, para darte cuenta que hay algo que no está bien y que quieres y necesitas trabajar. Ya de ahí, realmente terapia, o sea, algo individualizado. Normalmente el equipo indispensable es psicólogo y nutricionista. Esa Psiquiatra, pareja, ok, normalmente también entra el psiquiatra, pero ya cuando es un poquito más avanzado, digamos, y hay temas como de depresión, ansiedad, que pueden venir con los trastornos de alimentación y ya se requiere como la parte de medicación, ¿no? ok, Pero sí, el equipo, digamos, ideal viene siendo como psicólogo nutricionista ok. para empezar a abordarlo. Para comenzar a buscarlo, ya si estás en el momento en el que buscaste atención, Claro, y digamos. no necesariamente que tienes un diagnóstico, ¿no? O sea, Claro, yo más bien pienso como mientras antes sea, mejor. O sea, apenas tú exacto. notas que, como tú decías, hay síntomas, hay cosas que, siento que esto no está bien, pues buscar esa ayuda. Ujú. Claro. Me gustó también lo que dijiste de que la persona, si digamos que sientes que, porque hay muchas veces que tal vez la gente decide no hacerlo por el que dirán, o el de yo no necesito eso, o el de no quiero Ujú, atenderme con un psicólogo, o un nutricionista, o no me quiero aceptar a mí mismo que tengo esto. Pero a veces personas que tal vez lo comienzan a sentir, ujú. están en sus casas y sí tienen esas ganas como de, "Uf, déjame investigar un poquito, preguntar qué está pasando". Entonces, como tú dices, hoy día tenemos esa facilidad de que hay recursos, Sí, tanto en formato de video, o lectura, o libros, o en el internet, que hoy día estamos tan hiperconectados que puedes comenzar a adquirir algo de información y que tal vez esa información te lleva por dos caminos. O te llega al momento de decir, sabes que sí necesito ayuda, o te ayuda a comenzar a entenderte un poco más, ah, bueno, esto es lo que me puede estar pasando, esto es lo que me ujú, puede estar pasando, y de tal forma comienzas a conocer un poco más, que yo creo que una de las cosas más importantes es tomar conciencia, o sea, conocer un claro. poco de lo que me está pasando, porque a lo que uno no mide, lo que uno no conoce es difícil cambiarlo. Claro, sí. Principalmente pienso que esto de las redes sociales y toda la información que empieza hoy a circular mucho más, muchos más profesionales empiezan a hablar del tema, a crear conciencia. Creo que es bueno porque cuando uno está en ese lugar, normalmente o se siente solo o siente que de repente algo está mal en mí pero no sé qué es, o de repente ni siquiera se da cuenta de que algo está mal y piensa que, bueno, solo yo soy así, esto es algo que solo me pasa a Ajá, mí, ¿no? Entonces el empezar a encontrar esta información en internet creo que ayuda a abrir un poquito los ojos de, ok, no me está pasando esto solo a mí, hay otras personas que pasan por esto, ajá, hay gente que se dedica a ayudar en estos temas y en verdad hay como una forma de salir de aquí, ¿no? claro. Entonces, como esa parte de como tú decías, entender un poco qué me puede estar pasando y tener como esa conciencia de, bueno, hay algo que puedo hacer. Claro, ahí dijiste algo que me parece sumamente interesante e importante, que es el no estoy solo. Ujú, Que muchas veces, o sea, como seres humanos somos tan únicos y tan distintos, pero a la vez somos tan similares, que vivimos experiencias de vida, muchas personas muy similares, pero a veces nos sentimos como alienados. ya, Y esa sensación de estar alienado de, wow, esto solo me ha pasado a mí, o solo yo me siento así, aumenta, pensaría yo, que aún más la sensación
de eso que estás viviendo. Claro. Como que me siento tan solo que es mucho más fuerte o no hay forma de salir, pero cuando comienzas a ver testimonios, comienzas a ver personas, yo era así o yo sentía esto, yo sentía eso. Y hice esto y esto y esto y ahora me siento así, wow, es posible. Claro. Entonces, sí se vuelve en efecto una herramienta que cuando comienzas a conectar con otras personas que han vivido o que Ujú. tienen un paso adelante tuyo, te das cuenta que como dicen, como que puede haber luz al final del túnel, Claro. y eso seguramente ayuda también al paciente a o buscar ayuda o comenzar su proceso a mejorar su relación Claro. con Claro. toda esta parte. Dar el pasito, ¿no? De O sea querer que empezar a hacer algo. paso a paso, Ujú. que pienso que es importante paso a paso y no verlo como algo que no es maleable o que no hay forma de cambiarlo. Claro. Sí, sí, sí. Es así. Em, en tu experiencia atendiendo Ujú. como profesional, cuando una persona llega con algún tipo de trastorno, para entender un poco por qué no sé. O sea, yo por ejemplo soy una persona que ha practicado mucho deporte Ok. durante toda su vida. Y no sé, yo sé que jugando fútbol me he doblado el tobillo un par de veces. Y las veces que me he doblado el tobillo, yo sé que mi recuperación van a ser 3 a 4 semanas. No Ya. sé. Cuando las personas se enfrentan o están en momentos de su vida donde tienen este tipo de trastornos con los que tú trabajas y otros profesionales de salud trabajan, ¿cómo se ve un proceso de recuperación o de mejorar esa relación que uno puede tener con los alimentos, que es finalmente lo que está desencadenando en ese tipo de trastorno? O sea, son procesos que demoran 2 años para ver mejoría o son cosas que en las primeras sesiones y trabajando de forma consciente puedes ver mejoría muy rápido. ¿Cómo más o Ujú. menos se comporta un paciente o alguien que está experimentando algo así? Ok. Bueno, esto es algo que puede, o sea, depende mucho de cada persona realmente. Depende mucho del grado, el nivel en el que la persona se encuentra, ¿no? O Ok, sea, el nivel de gravedad, más bien. ok, Em, si es un abordaje temprano, cuando empiezan a aparecer los síntomas y demás, no sé, podemos hablar de repente de unos 6 meses por ahí, ok. si es un abordaje temprano, ¿no? Luego, en mujeres, por ejemplo, uno de los síntomas más comunes en casos donde hay mucha restricción, la parte como de la anorexia y demás, Ujú. es que se va el periodo menstrual, ¿no? Entonces, cuando eso Ajá, pasa, podemos hablar de que de repente para que vuelva el periodo, para que esté estable, que asegurarnos que no se vuelva a ir y demás, puede ser un periodo de, no sé, un año. Ahora, muchas veces viene gente que tiene 3 años viviendo así, 4 años viviendo wow, así, entonces ya los periodos de recuperación pues son un poquito más largos, ¿no? wow. Y definitivamente hay muchas personas que, no sé si es porque antes no se hablaba mucho de estos temas o qué sé yo, pero hay gente, o sea, adultos, 40, 50 años, que de repente tienen viviendo así desde los 20. No puede eh, ser. Muchísimos casos así, porque uno a veces piensa en trastornos de alimentación adolescentes, ¿no? Sí, Y sí, es como el momento de la vida donde más puede como detonarse y donde de repente surgen como los primeros síntomas, pero si eso no se trata en la adolescencia, en el momento, es algo que fácilmente se puede cronificar. Y y lo cargas contigo por sí, años. entonces hay gente que literalmente pues vive así y de repente hay muchas, o sea, he tenido muchas pacientes que vienen, no sé, 40, 45 años y bueno, ya estoy harta de vivir así, quiero cambiar, no sé cómo, no puedo. Wow, Entonces un proceso así obviamente no va a tomar 6 meses, ¿no? claro. Entonces sí, es algo que puede variar O sea, bastante. ahí va a depender mucho entonces del paciente, de su historial como paciente y esa Exacto, relación que ha tenido o el tiempo que ha estado viviendo con ese trastorno como parte de su vida, de su día a día. ujú, Em, no sabía que en efecto mencionaste algo ahí que tengo una amiga que estaba conmigo en la escuela que ella ha compartido su testimonio y demás del tema que mencionaste de que cuando tienes trastornos alimenticios o una relación que digamos no era la mejor con la comida puedes ujú, hasta perder el periodo. sí, No sabía que eso era algo que realmente sucedía o que era más común de lo que uno pensaría, pero entiendo que sí hay mujeres. Cuando ella compartió su testimonio, recuerdo que ella compartió luego otras mujeres diciéndole como que he pasado por eso, me ha pasado, ya, cómo te has mejorado o qué cosas has cambiado y estaba muy vinculado a lo que comía. ya, claro, Em,
entiendo que en su caso personal creo que era la falta de como proteína animal, que la Ok, había dejado de una forma no estructurada ok, o no bien hecha y creo que eso le estaba afectando ok. y entiendo eso puede ser detonante de este tipo de temas. Claro, sí, sí. Sí, o sea, pasa mucho, de hecho, personas que pasan de tener una alimentación omnívora a una alimentación vegetariana, vegana, que de repente no lo hacen de una manera balanceada y el periodo se puede ir, ¿no? En casos de trastornos de alimentación como tal, es un poco igual, o sea, la restricción, no comes suficiente, hay pocas calorías, poca grasa y, bueno, el periodo menstrual es un proceso que para el cuerpo es, o sea, requiere energía, ¿no? O sea, el proceso de Ajá, ovulación y todo eso, para empezar, las hormonas tienen que estar como balanceadas para que eso pueda pasar. Es un, como te digo, un proceso caro a nivel de energía para el cuerpo. ok, Entonces, si tú tienes tus hormonas alteradas porque no estás consumiendo grasa o no comes suficiente grasa, no comes suficientes calorías y aparte no tienes energía, o sea, las calorías son energía, ¿no? Si no has comido suficiente, pues no tienes una deficiencia energética y tu cuerpo no va a gastar energía en ovular, en que tengas el periodo, ¿no? Porque no es algo correcto. esencial para que tú estés vivo. Entonces, simplemente, pues eso es algo que se corta, tu cuerpo empieza a entrar en un modo de ahorro y eso es lo primero que se va. Wow, Y claro, es peligroso porque a la larga puede causar infertilidad, también temas de pérdida de la densidad de los huesos. Una de las consecuencias comunes también de los trastornos de alimentación, de anorexia principalmente, es la osteoporosis, la osteopenia, que ujú. es como la pérdida de la Sí, densidad de los como los huesos. huesos frágiles, ¿no? La Exacto. fragilidad Ujú. Y en eso los huesos. viene como, como consecuencia de precisamente el hecho de que no tengas el periodo menstrual. Entonces son como varias cosas que Wow. están ligadas y es algo bien complejo, ¿no? Que va mucho más allá de no quiero comer porque no quiero engordar. O sea, que uno de repente desde afuera lo ve así, pero en Sí, verdad es algo que sí, o sea, va mucho sí, más allá que eso. y que tiene, y que ya, y tal vez las implicaciones, como lo estás mencionando, perder el periodo en las mujeres, no sé qué tipo de efecto tendrán los hombres, estoy seguro que hay casos también de hombres Uf, sí. que sufren tanto de las más conocidas, de anorexia o bulimia, estoy seguro que también debe tener unas implicaciones fuertes, pero como tú dices, va tanto más allá de solo como que, oye, míralo, él está bien flaquito desde la última vez que lo vi, o mírala, ella está bien Ujú, flaquita desde la última vez que la vi, eh, va tanto más allá de la imagen física y el daño que, como bien mencionaste, si es de algo que es sostenido en el tiempo, puede ujú. realmente causar daños tal vez irreparables Uf, o permanentes en el cuerpo, claro. eh, a nivel personal, pues cada uno con esa experiencia que está viviendo. Mencionaste otra cosa que me llamó la atención, que es cuando las personas quieren hacer una transición en su estilo de vida a Ujú, nivel alimenticio, digamos. Muchas veces veo que, o he escuchado de personas que ahora voy a tratar esto, y ahora voy ujú. a tratar lo otro, y ahora voy a tratar lo otro, que lo hacen de una forma como tajante, Ya. como que Extrema. extrema, como que ya no quiero más y ya ahora soy crudo y vegano, o ahora soy vegetariano, o ahora soy nada más tal. Cuando tú quisieras o planeas hacer un tipo de cambio como estos, Ujú. ¿cuál es una buena forma de ir introduciendo estos cambios? O sea, hay algún tipo de receta específica o hay que escuchar un poco al cuerpo? ¿O no hay problema que yo cambie de noche para la Ujú, mañana de forma radical? ¿O hay una forma mejor de hacerlo para que nuestro cuerpo tenga como ese tiempo de asimilarlo? ujú. A ver, bueno, creo que precisamente por todos estos temas con los que yo me muevo, yo en verdad no soy muy amiga de los extremos, ¿no? Ok. Em, Obviamente, sí, personas que llevan una alimentación vegetariana, vegana o qué sé yo, por, qué sé yo, convicción o un tema de respeto a los animales o lo que sea, creo que es, o sea, es válido y uno puede tener una alimentación que sea perfectamente completa y balanceada de esa manera. Yo lo haría siempre de una manera un poco progresiva, Ok. ¿no? De repente, si eres una persona omnívora y quieres irte a un estilo de vida vegano, bueno, empezar de repente con una alimentación un poco más basada en plantas, ir bajando poco a poco el consumo animal y Ujú. ahí poco a poco ir haciendo la transición, ¿no? Y definitivamente yo lo haría, o sea, con una guía, con un Claro, profesional. eso es Porque entonces es importante. muy fácil, simplemente, sí, comer vegano es fácil, te aseguras de no comer nada que venga de animales y ya está, pero hacerlo bien no es tan fácil.
Claro, Entonces, sí. porque entiendo que en esa transición, digamos que pasas a ser vegano o vegetariano, Ujú. como tú dices, elimino la carne y soy consciente de que, bueno, si este plato no tiene carne, estoy siguiendo mi estilo de vida Ajá, vegetariano o vegano. Pero ¿qué pasa cuando al comer así, por no estar comiendo carne o por no complementar esto con algo que tenías que complementar, no absorbes entonces los nutrientes y claro, y hay muchas cosas que pueden comenzar a suceder y en tu mente, por no haberlo hecho con un profesional que te guiara, que creo que al final es lo importante, claro. tú dices, pero no me debería estar pasando nada si estoy comiendo más saludable que antes. Ya. O claro, hay gente que termina diciendo, no, no, la alimentación vegana no es para No mí, o no funciona, funciona, uno se claro, muere de hambre, uno no tiene energía, o entonces se te va el periodo, y no, es que de repente no lo hiciste bien, ¿no? claro, No lo hiciste de una manera, no sé, responsable, completa. Porque, o sea, científicamente una alimentación vegana y perfectamente completa se puede, claro. pero ya pues, Y hay, de hecho, hay atletas élite y demás que son sí, atletas de los top del mundo, élite y todo, y son plant-based. claro, Pero estoy seguro que tienen todo su research detrás, un profesional que les ha dicho, si vas a dejar esto, tienes que suplementarlo con esto y esto y esto, si vas a claro, comer ahora tus porciones tienen que ser tal, em, para llegar a balancear los niveles que antes recibías de ya sea la carne o la proteína animal que consumías versus ahora no, o viceversa, claro, que venías de ser una persona vegetariana o vegana por mucho tiempo que regresa a comer carne, cómo haces esa también. transición, porque también he escuchado, yo personalmente soy omnívoro, o sea, Ujú, como de todo, pero también he escuchado de personas que fueron veganos o vegetarianos por muchos años ok, y un día se despertaron y dijeron, tengo ya ganas no, de carne. Y tratan de hacer esa transición y también les va súper mal porque les cae pesadísimo y etcétera, claro. por tratar de hacer ese salto muy rápido. Claro, sí. Bueno, sobre todo en ese sentido, creo que es bien importante hacerlo como progresivamente, porque obviamente el cuerpo, o sea, la digestión de una carne y la digestión de lentejas jamás va a ser similar, ¿no? Es mucho más pesado. Entonces sí, Sí, algo que hay que hacer progresivamente. sí, sí, sí. He escuchado historias de personas que lo han pasado muy mal Seguro. con eso de que tenían tiempo sin consumir proteína animal y lo hicieron y les cayó pesado y juraron y perjuraron más nunca volver a comer proteína animal. Claro, y el problema no está ahí realmente, ¿no? Sí, es en esa progresión que hiciste para balancear. Te quería preguntar, en temas ahora que estamos hablando, en temas de dietas, primero una pregunta. Desde tu punto de vista como profesional, tú, Adriana, ¿crees en las dietas o crees que más es como tratar de crear, como tú dijiste, hábitos y estilos de vida y etcétera? ¿O crees que hay ciertas dietas que sí pueden favorecer en momentos de tu vida otras? Ujú. ¿Cómo ves el tema de que la gente dice, no sé, yo soy keto y yo soy tal y yo soy lo otro? ¿Cómo ves el tema como de dietas así como bien cuadriculadas de yo soy esto, yo soy esto y yo soy Claro, lo claro. otro? A ver, bueno, primero por definición, dieta es simplemente como el conjunto de cosas que comemos, ¿verdad? Ok, Em, pero claro, toda esta cultura de dieta, yo pienso yo que ha llegado como bien lejos, en verdad. ok. Una vez más, quizás por el área en el que me muevo, por los pacientes que yo veo y todo esto, pues en verdad yo sí trabajo muy, muy lejos de las De dietas. como ponerte una dieta Sí, estricta, ok. totalmente. Yo creo en lo que yo te decía, o sea, hábitos, en mejorar tus hábitos, educación nutricional, aprender a tener una alimentación que sea más consciente, en el balance. O sea, yo me inclino un poco más por allá. De todos modos, con la parte de dietas, realmente hay muchos estudios que muestran que el 95% de las personas que pierden peso haciendo una dieta, lo recuperan en un periodo de un año, me parece. Qué locura. ¿Ok? Y 2/3 de ese 95% no solo recupera el peso que perdió, sino que aumenta más. Y eso tiene toda una explicación, claro, a nivel metabólico, por ejemplo, cuando tú empiezas a seguir una dieta estricta, tienes una deficiencia calórica muy grande, el metabolismo también se va adaptando a eso, ¿no? Hay adaptaciones Ajá. metabólicas, el metabolismo se va poniendo más lento, cada vez necesitas
comer menos para seguir perdiendo peso. Entonces luego cuando vuelves y te cansas de la dieta y quieres comer normal, entonces obviamente consumes más Se calorías, dispara eso. viene el efecto rebote. O sea, es toda una cuestión ahí de hormonas, metabolismo y demás. Ok. Entonces, bueno, hay estudios, como te digo, que muestran que realmente a largo plazo las dietas no funcionan. Claro, que ese no es el camino si quieres hacer cambios Claro, sostenibles. totalmente. Porque sin duda son atenibles. O sea, lo puedes lograr. Si querías bajar tus Sí. 15 libras, lo puedes hacer. El tema es buscar algo sostenible en el tiempo, ¿no? Claro, o sea, de que pueden funcionar en el momento, seguro que sí. O sea, sí, claro, si yo hago la dieta de la piña y como piña por una semana, seguro voy a perder peso, ¿verdad? Pero la pregunta es, ok, o sea, ¿fue sostenible el resultado después? Yo siempre pregunto a mis pacientes como, ok, ¿te funcionaron las dietas? O sea, si tú hiciste la primera dieta y te funcionó, ¿por qué hiciste la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, o la sexta? ¿Sabes? Como, Ajá. ¿por qué empiezas una dieta cada mes si la anterior, o sea, no funciona? No funciona, yo creo que está comprobadísimo, o sea, a nivel de ciencia y a nivel personal, todo el mundo me dice que sí, 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 o sea, pacientes, pues sí, tienes razón, no funciona porque en verdad llevo por la número 20, quiere decir que las 19 anteriores no funcionaron. Me funcionaron un rato. Ajá, déjame intentar algo diferente, ¿no? Claro. Entonces, sí. Y esto de keto y el ayuno intermitente y cosas que siempre están saliendo, cosas nuevas, Ujú. tienen su ciencia detrás, pero también tienen como una población específica. Por ejemplo, la dieta keto realmente fue creada para pacientes con trastornos neurológicos como la epilepsia. Ok. Y ese es el objetivo. O sea, todo el research de keto era Enfocado enfocado a en ese eso. grupo. Ujú. Ok. Entonces, claro, luego la gente empieza a tomarlo con otros objetivos y digo, si tú eres una persona que tú de repente puedes comer sin carbohidratos y altísimo en grasa y muy bajo en proteína el resto de tu vida, pues a lo mejor te funciona. Pero yo no sé realmente qué porcentaje de la población puede adherirse a un estilo de vida así a largo plazo. Claro. Lo otro es que tampoco hay estudios de las consecuencias de eso a largo plazo, ¿no? Hay Ajá. muchos estudios que vinculan keto a largo plazo con el desarrollo del Alzheimer, por ejemplo. Cosas inconclusas, obvio, pero porque es algo que en verdad todavía Es se está relativamente estudiando. nuevo. Ujú. Claro. Ayuno intermitente igual, el target realmente, la mayoría de los estudios son hechos en hombres, pero obviamente hay muchas mujeres que lo practican Ujú. y una vez más, es como si tú te ves por el resto de tu vida sin comer por 16 horas al día, pues bueno, a lo mejor te funciona. Sí, mira que voy a tenerte ahí un segundito. El ayuno intermitente, entre las cosas que he escuchado dentro de, no es que soy un experto en nutrición, pero he escuchado ese, la keto, no sé qué cosa, el otro que se llama, que haces como random meal skipping y partes Mm, por aquí para de vez en cuando tener esos gaps a donde no consumes energía. Del ayuno intermitente, sí he escuchado de muchas personas el tema de como que te da energía y ujú, etcétera. He visto personas que lo han tratado que se ponen súper como grumpies ya, cuando lo están tratando porque pasan en verdad mucho tiempo sin comer, claro. es una locura. Em, pero creo que la mayoría de las personas que lo he escuchado que me han dado buenos reviews, como que me sentí con energía, esto y lo otro, me los he encontrado 6 meses, un año después, 3 meses, 4 meses, 2 años después. ¿Siguen eso? No, ya no lo sigo. Ya. Em, pero curioso que por algún momento que lo practican, sí se sienten, no sé si es placebo, de que se querían sentir mejor o qué, pero sí sienten como ciertos cambios, pero como tú dices, no terminan siendo cosas que se van a Sostenibles, quedar contigo claro. por el resto de tu vida. Entonces, siendo eso así, ni siquiera crees que vale la pena hacerlo como por objetivos puntuales. O sea, como que voy a hacerlo porque tengo algo, no sé, quiero perder peso en los próximos 6 meses. Ujú. Como que hay una mejor forma de hacerlo desde tu punto de vista. Yo pienso que sí, o sea, realmente yo no, como te digo, para mí si no es algo sostenible, entonces realmente no funciona. ¿Y para qué? O sea, bueno, por lo menos principalmente las mujeres sí tendemos a tener una relación como bien emocional con la comida. Ujú, Entonces es como, ujú. ¿para qué meterte en ese sufrimiento de tener que microcalcular todo lo que comes? O sea, hablándote en general de distintos tipos de dietas, que sí, contar calorías o quitarte los carbohidratos o no, entonces no puedes comer después de tal hora y Las te tienes que horas. morir de hambre. Y como, ¿para qué si luego igualito, o sea, o vas a retroceder o entonces luego terminas la dieta y te vas por la vida, ¿sabes? Como
La buena comiendo vida. impulsivamente y el descontrol y ¿por qué no encontrar un gris y un punto medio en el que de verdad te estás cuidando, pero no te estás maltratando, matándote de Ni hambre? limitándote. Exacto, y un punto medio en el que obviamente sí, la nutrición como tal es importante. Ojalá todos pudiéramos comer saludable y nutritivo y balanceado, pero para mí la parte de la flexibilidad en verdad es lo crucial para que realmente lo que sea que estés haciendo sea sostenible en el tiempo. O sea, si no es flexible, si a mí me dices que nunca más puedo comer una hamburguesa, es como, ok, no lo voy a sostener. Claro. Entonces creo que eso es como lo importante, ¿no? Como poder, sí, tener tus buenos hábitos, incluir la flexibilidad y ahí es donde creo que está el equilibrio. Claro, es tal vez como el de trabajar mucho y aceptarse uno mismo que ni un McDonald's te va a engordar, ni una ensalada te va a poner flaco. O sea, Exacto. Claro. está ahí en ese juego, ¿no? Y la vez pasada bueno, el último nutricionista que pasó por aquí, que fue el doctor Israel Ríos, que te lo mencioné antes, hablaba mucho de la importancia o del gran impacto que puede tener cuando tienes un tipo de alimentación que digamos que no es la mejor, porque ese es el momento de tu vida donde estás, ¿verdad? Ya. Estás en un momento donde sabes, eres consciente o tal vez de manera inconsciente, porque no lo estás registrando, no tienes una buena alimentación. Ok. No estás en un momento donde estás teniendo esa buena alimentación. Sin embargo, eres una persona que eres algo activa, te mueves, no eres una persona sedentaria. Ok. Versus una persona que está en ese mismo lugar, no tiene una buena alimentación y es una persona sedentaria, como que cuando estás tal vez en los momentos donde no estás, ¿sabes? En ese prime de que me estoy cuidando y estoy comiendo súper Ujú. bien, etcétera. Cuando lo complementas con otras cosas, puedes estar tanto mejor de que si solamente dices que porque no estoy comiendo bien, entonces no vale la pena hacer ejercicio, Claro. ¿sabes? Sí, sí, Como que sí. encontrar esos balances y eso te va a ayudar, porque no estoy comiendo bien, entonces ¿para qué voy a dormir bien? Ya. O cuando estoy comiendo bien, bueno, ya no necesito hacer ejercicio, Ujú. ¿sabes? Por eso me gusta mucho lo que hablas de que es un tema de crear hábitos, cosas a Claro. largo plazo, sostenibles, sin extremos, Eso. sino ahí en el medio. Yo lo vería así, o sea, un poco como vivir en el gris, ¿sabes? Porque lo que dices ahorita, y es totalmente cierto, mucha gente en enero, como mencionabas al principio. Bueno, empieza el año, entonces voy a hacer dieta, voy a comer súper sano y voy a hacer ejercicio y 5 veces a la ajá, y semana, todo, o sea, todo perfecto, pero entonces llega el primer fin de semana y me comí una hamburguesa y ya para qué, ya no voy al gimnasio, mejor empiezo el otro lunes, o es viernes en la noche, me comí algo que no estaba en la dieta y entonces ya, pues ya voy a aprovechar todo el fin de semana y el lunes otra vez retomo. Y es como, ajá, siento que eso es muy irte del blanco al negro, del blanco al negro y al final, o sea, vivir entre, es como, yo veo la alimentación como un péndulo realmente, ¿no? ok, Entonces tú puedes tratar de mantenerte en el centro, quizás sí pendulear un poco, tratando de que ese penduleo sea lo más pequeño, lo más corto y no irte a los extremos. O sea, si tú te vas al extremo de la restricción, hacer una dieta estricta, prohibirte cosas, quitarte cosas, o sea, irte a este extremo del control, te vas a poder mantener ahí una semana, 15 días, un mes, no sé. Pero eventualmente el péndulo se va a ir al otro para el lado, otro lado. ¿sabes? Y el otro lado, entonces el descontrol, la impulsividad, los atracones, el ya que me importa, el lunes empiezo, entonces me voy al... Entonces tratar de mantenerte un poco en el centro, de que sí, Ujú, una alimentación nutritiva, buenos hábitos, flexibilidad. claro, Y eso implica también el tema del ejercicio, por ejemplo, ¿no? De no es todo o nada. O sea, si no estoy haciendo dieta, entonces ya no voy al gimnasio. ajá, Sí, tratar un poco de balancearlo. claro. Ujú. Ya estamos casi cerrando la entrevista y te quería hacer una última pregunta, dos preguntas, una con la que siempre cierro el episodio, pero antes una pregunta. Ujú. Para una persona que esté escuchando, independiente de su edad, aquí nos escuchan personas de todo tipo de edades, desde los 18 hasta los 50 plus años. em, hoy día estoy escuchando esto. Te estoy escuchando a ti, Adriana, profesional de la salud, magíster en nutrición, en trastornos alimenticios. Y digo, sabes que esta conversación me pareció interesante, pero quiero quedarme con algo accionable, ¿sabes? Algo pequeño que me haga sentir que di ese primer paso. Desde tu punto de vista, cuando vemos este tema de Ujú. nutrición, de salud, ¿cuáles son pequeños pasitos por donde puedo comenzar? O sea, no sé, tomarme el peso, no tomarme el peso, salir a caminar, no salir a caminar,
ver cómo está abrir y ver de cómo está compuesto mi nevera. O sea, ¿qué crees que son cositas con lo que la gente puede comenzar a, a invitar y abrir las puertas a ser un poco más consciente en las decisiones que están tomando? Ya. Este, bueno, ahorita, o sea, ahorita que mencionaste lo del peso, creo que yo empezaría un poco por ahí, como a mí me parecería bien importante que podamos empezar a olvidarnos del número de la balanza, precisamente, y enfocarnos un poco más en verdad en lo que es la salud de verdad. Y eso creo que lleva a hacer como un review de tus hábitos, ¿no? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo está tu estructura de alimentación? ¿Tienes una estructura de alimentación? ¿Haces tus 3 comidas en el día? ¿Vas al súper? ¿Estás organizado? ¿Te mueves? Como hacer un review de estos hábitos y empezar a plantearte pequeñas metas, ¿no? Bueno, esta semana voy a empezar por ir al súper, ¿sabes? Voy a empezar por ir al súper, voy a comprar vegetales, voy a comprar fruta, voy a comprar las cosas que necesito. O de repente, bueno, voy a empezar por cocinar el almuerzo para llevarme a la oficina y dejar de pedir comida. O sea, ponerte como Ujú. pequeñas metas para ir mejorando los hábitos, pero realmente como creo que mi recomendación más grande sería despegarte del número de la balanza. O sea, no necesitas pesarte, revisa tus hábitos y empieza por ahí. Antes de sufrir con la balanza, dónde estoy, dónde estaba, dónde estuve cuando tenía tantos años. Pues sí, Entonces, olvidemos la balanza y centrémonos en revisar nuestros hábitos. ¿Estoy caminando, no estoy caminando? ¿Cuántas veces estoy comiendo afuera? O sea, cosas más del lado de tú como persona que ese número. cosas que tú sí puedes controlar, en verdad. O sea, tú puedes controlar cuántas veces comes afuera, cuántas veces sales a caminar, cuántas veces te cocinas el desayuno, lo que sea. Esas cosas sí están bajo tu control. Ujú. El número de la balanza, por más que pensemos que es algo que podemos controlar, realmente no. O sea, es algo que tú puedes controlar tus hábitos y el número va a ser lo que tenga que ser realmente. Ajá, Cada uno ajá. tiene un peso, eso se conoce como un set point, que es un poco el peso en el que tu cuerpo, más allá de tu estatura o lo que sea, se quiere mantener cuando estás Ok, en balance. ok, Entonces, ok. un poco va por ahí. Me gustó eso de alejarnos un poco del número. O sea que si estás escuchando esto, olvidemos la balanza y vamos a revisar qué estamos haciendo y a dónde estamos parados. Y después, por añadidura, entonces podrá venir algo tal vez con lo que te sientas cómodo, te sientas mejor, o sea, mejor como tú dices, Ujú. ese punto o ese área gris, ese set point donde estás tal vez más cómoda, pero fue no a base de estar viendo la báscula, sino a base de revisar estos pequeños Claro. pasos accionables. Ahora ya para cerrar, Adriana, y te agradezco inmensamente este espacio que hemos compartido y todo lo que has compartido con nuestra audiencia y nuestra comunidad, te voy a hacer una pregunta hipotética con la que siempre cierro el podcast. Ok. Hoy día, Adriana, que está aquí sentado conmigo, ha tenido muchos momentos seguro de incertidumbre en su vida, en tu carrera académica, profesional, personal, de familia, de lo que sea. Momentos en los cuales has sentido que estás agobiada tal vez, o con mucha duda, o de si te vas a estudiar tu maestría o no, ¿sabes? Siempre hay momentos en la vida de uno que uno tiene incertidumbre y que no sabes cómo vas a dar ese primer paso o ese Ujú, próximo paso, ¿no? Que se siente como un salto al vacío. Pero, de una forma u otra, todos y cada uno de esos momentos que has tenido en tu vida los has superado ujú. y estás hoy día aquí sentado conmigo. Si pudieras hipotéticamente ir atrás al pasado y encontrarte con esa Adriana más joven en algún momento de estos que ha venido a tu cabeza y le podrías dar un consejo a Ujú. esa Adriana, ¿qué le dirías? Wow. Em, ok, creo que sería ser honesta contigo misma y escuchar lo que realmente quieres hacer y no limitarte. Ser Súper, honesta contigo misma y hacer lo que sabes que realmente quieres hacer. súper. Ujú. O sea, escucharte y ser transparente con las cosas que están pasando. Así es. Me gustó. Bueno, Ujú. Adriana, muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti por la invitación. Por supuesto, un placer tenerte por acá. A todas las personas que nos han estado viendo y nos han estado acompañando, es un gusto estar con ustedes. Esto fue el episodio 102 de Personal Brand Academy. Como ya saben, nos vemos todos los jueves, nos vemos la próxima semana en otro episodio más. Ya saben que nos pueden ver en YouTube, Spotify, TikTok, en todos lados. Por supuesto, Adriana, también, ¿a dónde te pueden encontrar? Bueno, en Instagram estoy como Adri Salinas R y bueno, mi página web es adrisalinas.com. Y en tu página web. Ahí lo tienen. Ujú. Muchísimas gracias nuevamente, Adriana. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos en la próxima. Bless.